¿Y si todo lo que creemos saber sobre el origen de Egipto fuera solo la última capa de una verdad mucho más antigua y mucho más inquietante? Antes de las pirámides, antes de los jeroglíficos, incluso antes de que los faraones caminaran como dioses entre los hombres, existió una civilización desconocida que encendió la chispa de un imperio eterno. No lo dicen los mitos, lo susurra la arena, lo revelan los huesos y lo gritan las estrellas. Hoy no vamos a hablar del Egipto que conoces, vamos a desenterrar el Egipto que fue olvidado. La historia oficial empieza con Narmer, el primer faraón. Pero los vestigios arqueológicos nos cuentan otra cosa, que miles de años antes ya existían pueblos que miraban al cielo, enterraban a sus muertos con rituales complejos y construían estructuras alineadas con constelaciones. Civilizaciones que no se mencionan en los libros, pero que dejaron huellas tan profundas como los templos de Karnak. Lo que estás a punto de descubrir no es solo el origen de una nación, sino el nacimiento de una idea que cambiaría el curso de la humanidad, la inmortalidad del poder. Antes de sumergirnos en este viaje a través del tiempo y lo desconocido, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Así podrás seguir explorando con nosotros los misterios que la historia no se atreve a contar. Porque aquí, cada video abre una puerta al pasado y una pregunta al presente. Mucho antes de que las pirámides se alzaran sobre las arenas de Giza, los desiertos del Alto Egipto y la cuenca del Nilo albergaban civilizaciones enigmáticas que dominaron los secretos del firmamento y domesticaron el caos del entorno. En el remoto enclave de Napta Playa, hace más de 7000 años, se erigieron piedras que no obedecían al azar, sino a la danza milenaria de las estrellas. Estas formaciones circulares, más antiguas que Stonehenge, marcaron los solsticios y registraron con precisión asombrosa la posición del cinturón de Orión. No eran meros monumentos, eran templos del cielo construidos por sabios pastores del desierto, que comprendían que el tiempo no se mide con relojes, sino con luz. La cultura de Fayum, asentada cerca del oasis homónimo, dejó las primeras señales de una transición crucial: el paso de cazadores errantes a agricultores sedentarios. Graneros subterráneos, chozas de caña y herramientas de piedra nos hablan de una sociedad que ya entendía el valor de acumular, planificar y proteger. Su relación con la tierra no era solo de supervivencia, sino de simbiosis. Esta etapa marca el despertar de un orden social más complejo, donde el alimento ya no solo se busca, se cultiva, se guarda y se distribuye. Así nacen las jerarquías, el control y el germen del poder. Mientras tanto, en Badarí y Nakada, otras culturas comenzaban a distinguirse por prácticas funerarias cada vez más elaboradas. Enterraban a sus muertos en fosas con ajuares simbólicos, vasijas de cerámica, collares de conchas, cucharas talladas en marfil. No eran simples despedidas, sino rituales que revelan una noción del más allá tan sofisticada como inquietante. Aquí surge algo esencial: el alma, el juicio después de la vida y el intento humano de negociar con la eternidad. Todo ello milenios antes de que existieran los faraones. Todo ello oculto bajo capas de tiempo que apenas estamos empezando a descifrar. Mientras las culturas del Valle del Nilo se diversificaban, algo cambió de forma radical. Los asentamientos aislados comenzaron a expandirse, a competir y eventualmente a dominar. En las tierras de Nakada y Hieracómpolis surgieron estructuras políticas incipientes, donde no solo se cultivaba la tierra, sino también el control sobre ella. Aparecen tumbas más grandes, destinadas no a cualquier difunto, sino a líderes cuyos restos eran acompañados por esclavos sacrificados, animales y objetos de lujo. El concepto de soberanía nacía, no desde el consenso, sino desde la fuerza y la capacidad de concentrar recursos, símbolos y fe. Ya no era solo un jefe tribal,
Era algo más, un protofaraón. Hieracómpolis, cuyo nombre griego no le hace justicia, fue una ciudad-estado colosal para su época. Allí se levantó el que muchos consideran el primer templo formal de la historia egipcia, dedicado no a un dios universal, sino a una deidad local, Horus. No es coincidencia, este dios halcón, símbolo del cielo y de la realeza, se transformaría más adelante en el protector de los faraones. Fue en estas tierras donde apareció el primer mural narrativo, jamás descubierto en Egipto. Una pintura que mostraba a un líder sometiendo a enemigos, rodeado de estandartes y prisioneros. No era arte, era propaganda, y con ella se sembraba el mito del rey guerrero, elegido por los dioses para gobernar con puño de hierro y mano sagrada. Al mismo tiempo, otras urbes como Tinis comenzaban a disputar la supremacía del Alto Egipto. Esta competencia no era solo militar, sino simbólica. ¿Quién tenía derecho a liderar? ¿Quién controlaría el acceso al Nilo, a sus recursos, a sus rutas comerciales hacia Nubia y el Sinaí? Fue allí donde se fraguaría el concepto más revolucionario de todos, la unificación. No como una conquista, sino como una imposición cósmica. Los líderes locales dejaron de ser meros caudillos y comenzaron a ser representados como encarnaciones de Horus. Y con cada victoria, con cada nuevo templo, con cada estandarte izado, se construía algo invisible pero imparable, el aura del faraón. Cuenta la tradición que fue en este contexto donde surgió un rey casi mítico, Escorpión II, un monarca feroz, vestido con la corona blanca del Alto Egipto y portador de un mazo ceremonial que anunciaba la guerra y la paz. Aunque su existencia fue durante mucho tiempo cuestionada, inscripciones halladas en tumbas lo vinculan a las primeras campañas de conquista hacia el norte. Pero más allá de su espada, fue su idea lo que marcó un punto de no retorno. Un solo gobernante, un solo reino, un solo Nilo. Sin saberlo, estaba preparando el camino para el hombre que fundaría oficialmente Egipto como civilización, Narmer. En algún momento alrededor del año 3100 a.C., el mundo fue testigo de un evento sin precedentes. Por primera vez, el sur y el norte del Valle del Nilo, dos mundos separados por el lenguaje, la iconografía y hasta los dioses, fueron fundidos bajo un solo estandarte. El artífice de esta hazaña fue Narmer, un líder enigmático cuyo nombre significa el furioso pez gato, un título tan extraño como significativo. Con él nació el concepto de un Egipto unido, no por la simple fuerza militar, sino por una visión, la de un estado eterno que replicaba en la Tierra el orden cósmico del universo. La pieza más reveladora de esta transición no es un texto ni un templo, es una paleta de piedra. La famosa paleta de Narmer, tallada con una precisión casi divina, representa al rey vistiendo las dos coronas, la blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto, mientras aplasta a sus enemigos y observa una procesión de estandartes con cabezas decapitadas. No es un simple registro de guerra, es una declaración política. En ella, Narmer no aparece como un hombre, sino como un dios viviente, elegido para restaurar el equilibrio cósmico, el Maat, y vencer el caos. La violencia no es gratuita, es sagrada, y la unificación, más que una conquista, se convierte en un acto de orden divino. Pero esta unión no se construyó únicamente sobre el campo de batalla. Narmer comprendía que una nación no sobrevive solo por la espada, sino por los símbolos que la cohesionan. Por eso reorganizó el sistema de administración, instauró un lenguaje visual homogéneo y centralizó los cultos religiosos. Las ciudades-estado comenzaron a rendir tributo no solo al faraón, sino a una idea mucho más poderosa, el doble reino, donde cada región mantenía su identidad bajo un mando común. El loto del sur y el papiro del norte entrelazados no eran decoración, sino una metáfora política brillante, unidad sin anulación. Y así,
Egipto dejó de ser una suma de tribus y templos y se convirtió en un imperio. Narmer no solo fue el primero de los faraones, fue el creador de una narrativa que perduraría por más de 3000 años. En adelante, todo gobernante sería visto como una extensión de su figura, un intermediario entre los dioses y el pueblo. Desde este momento, la historia egipcia deja de ser prehistoria para convertirse en civilización. La piedra, la escritura y el poder se alinearon en una fórmula inmortal. Y mientras en otras partes del mundo aún se tejían leyendas orales, el Nilo ya escribía su epopeya en jeroglíficos. Mucho antes de que se convirtieran en atracciones, las pirámides fueron algo más que tumbas. Eran puertas, monumentos construidos no para alojar cadáveres, sino para encender el tránsito de un alma divina hacia la eternidad. Desde el momento en que se concebía un faraón, su muerte ya estaba escrita en piedra, porque para los antiguos egipcios la vida era solo el preludio de una segunda existencia mucho más duradera. Las pirámides eran, en esencia, máquinas metafísicas. Cada ángulo, cada bloque y cada alineación astronómica tenía una función precisa: guiar al espíritu del rey hacia las estrellas circumpolares, donde residían los dioses imperecederos. La Gran Pirámide de Giza, atribuida al faraón Jufu, conocido en griego como Keops, no fue diseñada al azar. Sus proporciones replican la geometría del universo. Su base representa la tierra firme, su vértice el punto donde el cielo se pliega. Y su orientación cardinal no es decorativa. Marca con exactitud el ciclo del Sol, las estrellas y la constancia del cosmos. Dentro de ella, los corredores estrechos no son meros pasillos, son arterias rituales. El faraón, al morir, no era enterrado, era ascendido, convertido en una estrella imperecedera, uno con Orión y Sirio, los faros celestes de la inmortalidad. Pero, ¿por qué invertir siglos de trabajo, miles de vidas y millones de bloques para levantar un monumento a un solo hombre? Porque ese hombre no era visto como tal. El faraón era el eje entre el mundo visible y el invisible. Si él lograba vencer a la muerte, todo el pueblo, en cierto modo, participaba de esa victoria. La pirámide era un acto colectivo de fe. El trabajo de los obreros, talladores y astrónomos no era esclavitud, era devoción. Levantar una pirámide no significaba solo honrar al rey, sino sostener el orden cósmico. Cada piedra colocada era una afirmación: el caos no vencerá. Y aunque las arenas han devorado muchas ciudades, las pirámides siguen en pie, no como ruinas, sino como mensajes en código antiguo, destinados a ser leídos por quienes sepan mirar más allá del polvo. Porque lo que Egipto realmente construyó no fue solo una arquitectura descomunal, sino una idea que se niega a morir, la de que la muerte puede ser derrotada si se comprende el orden del universo. Las pirámides, aún hoy, no son historia muerta. Son el eco de una civilización que entendió algo que aún nosotros apenas rozamos. La historia oficial nos ha enseñado a mirar Egipto como una civilización grandiosa, sí, pero encerrada en el pasado. Una página dorada en los libros de texto, rodeada de jeroglíficos, momias y pirámides que solo sirven para las fotografías. Pero lo que rara vez se dice, lo que se evita decir, es que Egipto no murió. No en el sentido profundo. Sus símbolos, su conocimiento oculto, su visión del alma humana como algo eterno y trascendente. Todo eso sigue latiendo en las sombras, ignorado por quienes se conforman con versiones diluidas. La herencia de los antiguos no era material, era espiritual, matemática, astronómica. Era una visión del mundo que no se ha perdido, sino que fue deliberadamente sepultada. Detrás de cada dios con cabeza de animal había una ley cósmica. Detrás de cada ritual funerario, una lección sobre la conciencia, la muerte y el renacimiento. Cuando los griegos llegaron a Egipto, no trajeron la filosofía, la encontraron allí, disfrazada de mito,
tallada en piedra y protegida por siglos de tradición. Platón, Pitágoras, Solón, todos bebieron del Nilo de los sabios. Y sin embargo, la narrativa moderna insiste en tratar a los egipcios como un pueblo primitivo, que simplemente tuvo suerte con la arquitectura. ¿Por qué? Porque aceptar lo contrario implicaría reescribir la historia humana desde sus raíces. Hay verdades que no se enseñan porque su poder transforma. Si entendemos que Egipto fue un centro iniciático, un laboratorio espiritual y científico, donde se medía el alma y se dominaban las estrellas, todo el paradigma se tambalea. El verdadero legado egipcio no está solo en sus monumentos, sino en su capacidad de despertar algo dormido en nosotros, una memoria antigua, un saber olvidado que vibra cuando escuchamos ciertos nombres, vemos ciertas formas o sentimos que esto ya lo sabíamos. Esa es la magia del Nilo. No enseña, recuerda. Ahora que has caminado por estas arenas conmigo, dime, ¿realmente crees que todo esto fue solo casualidad? Si te fascinó este viaje por los orígenes ocultos de Egipto, no olvides suscribirte. Esto apenas empieza.